Javier se encontraba en el pequeño apartamento que había compartido con su madre hasta hace un año. El aire era espeso con la mezcla de nostalgia y ansiedad, mientras se movía de un lado a otro, revisando una y otra vez su currículum. Era una mañana luminosa, pero para él, la luz apenas lograba penetrar la sombra de la incertidumbre que lo envolvía. Se había preparado durante semanas para esta entrevista, la que podría abrirle las puertas a un futuro prometedor, pero cada segundo que pasaba aumentaba su nerviosismo. Se detuvo frente al espejo, ajustando la corbata que había elegido con tanto cuidado. Su madre siempre le decía que la primera impresión es la más importante. Recordaba cómo, desde pequeño, ella le había enseñado a vestirse adecuadamente, a cuidar su imagen, a ser siempre respetuoso y a dar lo mejor de sí en cada ocasión. «No dejes que nadie te vea débil, Javier», le decía con una sonrisa mientras le alisaba la camisa. Pero ella ya no estaba, y la ausencia de su voz resonaba en su mente como un eco constante. «Vamos, Javier, tú puedes», se dijo a sí mismo, intentando infundirse un poco de confianza. Se pasó las manos por el cabello, intentando aplacar el desorden de sus pensamientos. Sin embargo, su mirada se desvió hacia la mesa, donde descansaban algunas fotos enmarcadas de su madre, sonriendo en días felices. Una punzada de dolor le atravesó el pecho, pero pronto recordó la razón por la que se estaba preparando con tanto esmero. Necesitaba este trabajo, no solo por él, sino también por ella, para honrar su memoria. Mientras revisaba una vez más su currículum, notó que su pulso se aceleraba. ¿Y si no les gusta? ¿Y si les parece que no tengo suficiente experiencia? Las preguntas se agolpaban en su mente como un torrente imparable. Decidió distraerse un momento, buscando algo que le diera fuerzas. Caminó hacia la habitación de su madre, un lugar que había evitado desde su fallecimiento. La puerta estaba entreabierta y se sintió atraído hacia el interior como si una fuerza invisible lo guiara. Al entrar, el olor a perfume que ella solía usar lo envolvió y un torrente de recuerdos lo invadió. La habitación estaba tal y como ella la había dejado, con una pulcritud casi reverente. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares y el pequeño escritorio aún tenía algunos de sus documentos. Javier se acercó a la mesita de noche, donde sabía que ella guardaba sus objetos más preciados. Su mirada se detuvo en un pequeño joyero de madera, desgastado por el tiempo, pero aún hermoso. Con manos temblorosas, lo abrió y al descubrir su contenido, una lágrima asomó en sus ojos. Allí estaba, el collar que su madre había llevado en tantas ocasiones. Era una cadena delicada, con un pequeño colgante en forma de corazón, el cual ella siempre decía que le traía suerte. «Es un amuleto, Javier. Te protegerá y te llevará a donde necesitas estar», le había susurrado un día. Javier lo tomó entre sus dedos, sintiendo la calidez del metal frío. Decidido, se lo colocó alrededor del cuello, como un símbolo de su apoyo y amor, un reflejo de la fuerza que siempre le había brindado. Con el collar brillando suavemente contra su pecho, Javier salió de la habitación, sintiéndose un poco más ligero. Tal vez llevarlo consigo lo ayudaría a afrontar la entrevista con más seguridad. Se miró de nuevo en el espejo, notando cómo el collar se integraba con su atuendo. «Hoy es el día», se dijo una vez más, con determinación renovada. Al salir de su casa, el sol brillaba intensamente y el aire fresco le golpeó la cara. Javier respiró hondo, sintiendo que cada inhalación llenaba sus pulmones de esperanza. Caminó hacia la parada del autobús, observando a su alrededor. La vida seguía su curso, ajena a su lucha interna. Las personas pasaban, absortas en sus propios problemas, mientras él se preguntaba si alguna de ellas había enfrentado una situación similar. El trayecto le pareció eterno. Cada segundo le recordaba la inminente entrevista y la posibilidad de un futuro incierto. Finalmente, llegó a la empresa, un edificio moderno que reflejaba la ambición y el éxito. Javier se detuvo un momento frente a la entrada, sintiendo que el corazón le palpitaba con fuerza. «Esto es solo una entrevista», se dijo, intentando calmar sus nervios. Sin embargo, en su interior, sabía que era más que eso. Era una oportunidad para demostrar no solo su valía, sino también el legado de su madre. Al cruzar las puertas, fue recibido por un ambiente que irradiaba seriedad. Las recepcionistas, ataviadas con trajes formales, lo miraron con una mezcla de curiosidad y desinterés. Javier se acercó al mostrador, sintiendo la presión de los ojos sobre él.
Vengo por una entrevista con el señor Morales, anunció, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto, señor. Puede tomar asiento mientras le aviso, respondió la recepcionista con un tono profesional, pero frío. Javier se sentó en una de las sillas de la sala de espera, sus manos entrelazadas, sintiendo que el collar de su madre le daba una extraña sensación de protección. Miró a su alrededor, observando a otros candidatos que parecían tan nerviosos como él, pero también tan decididos. El tiempo parecía detenerse mientras aguardaba su turno. Finalmente la puerta se abrió y un hombre de aspecto autoritario y canoso apareció. «Javier, por favor, acompáñame», dijo el señor Morales con una voz profunda y resonante. Javier se levantó de inmediato, siguiendo al hombre por un pasillo adornado con trofeos y reconocimientos que la empresa había recibido a lo largo de los años. A medida que se acercaban a la sala de entrevistas, la tensión en el aire se hacía palpable. Al entrar, Javier se encontró con una mesa larga y austera, en la que el señor Morales tomó asiento frente a él. La sala estaba iluminada por una luz brillante, casi deslumbrante, y las paredes estaban cubiertas con gráficos y estadísticas que parecían hablar de un éxito inquebrantable. Javier se sentó, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él nuevamente. «Bienvenido, Javier. He revisado tu currículum y estoy interesado en conocer más sobre ti», comenzó el señor Morales, observándolo fijamente. Javier asintió, tratando de recordar las palabras que había preparado. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el señor Morales continuó. «Cuéntame, ¿qué te motivó a postularte a nuestra empresa?». Javier tomó un respiro profundo, recordando las palabras de su madre y la importancia de ser auténtico. «Siempre he admirado la filosofía de esta empresa y su compromiso con la innovación. Creo que mis habilidades y mi pasión por el trabajo en equipo pueden contribuir significativamente a su éxito», respondió, intentando proyectar confianza. A medida que la conversación avanzaba, Javier notó que el ambiente se tornaba más tenso. El señor Morales lo examinaba con atención, como si estuviera buscando algo más allá de sus palabras. Entonces, un destello de reconocimiento cruzó su rostro al fijar la mirada en el collar que brillaba en el pecho de Javier. Fue un momento fugaz, pero lo suficientemente potente como para que Javier sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Interesante», murmuró el señor Morales, aunque su tono no transmitía una aprobación genuina. Javier sintió que algo en la dinámica de la conversación había cambiado, pero no sabía exactamente por qué. Mientras continuaban hablando, Javier intentaba concentrarse en sus respuestas, pero el aire se sentía denso, con una tensión que no podía ignorar. La entrevista avanzaba, pero la sensación de que algo no estaba bien le oprimía el pecho, como si una sombra oscura acechara en los rincones de la sala. Finalmente, la conversación se tornó hacia el final, y el señor Morales dejó caer una frase que heló la sangre de Javier. «Tendremos que considerar todos los candidatos antes de tomar una decisión, Javier. Apreciamos tu tiempo, pero quizás no seas el adecuado para lo que buscamos». Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las palabras del señor Morales resonaban en su mente como un eco lejano, mientras su corazón se hundía en un abismo de confusión y desilusión. Con la cabeza llena de preguntas sin respuesta, salió de la sala, sintiendo el collar de su madre contra su piel, como un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba. Javier se acomodó en la silla de la oficina del señor Morales, sintiendo cómo el sudor le empapaba la frente a medida que la tensión en el ambiente aumentaba. Era una habitación austera, decorada con un par de diplomas enmarcados y un gran ventanal que dejaba entrar la luz del sol, pero no lograba iluminar la atmósfera pesada que lo rodeaba. El señor Morales, un hombre de mediana edad con un cabello perfectamente peinado y un traje impecable, lo observaba con una mirada penetrante que parecía atravesar su alma. Javier sintió que cada segundo que pasaba era un pequeño tormento, cada tic-tac del reloj resonando como un eco en su mente. «Bueno, Javier», comenzó Morales, su voz grave y autoritaria resonando en la habitación. «Me gustaría saber más sobre tu experiencia laboral. Cuéntame, ¿qué has hecho hasta ahora?». Javier tragó saliva, intentando calmar sus nervios. «He trabajado en varios proyectos durante la universidad y recientemente hice una pasantía en una agencia de marketing digital. Aprendí a manejar campañas publicitarias y a analizar datos de rendimiento. Creo que podría aportar mucho a su empresa». El señor Morales asintió, pero su mirada se desvió por un momento hacia el collar que Javier llevaba alrededor del cuello.
el cual brillaba débilmente bajo la luz. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la atención del hombre se hubiera intensificado de repente. La expresión en el rostro de Morales cambió, y su interés pareció despertarse de un letargo momentáneo. «Ese collar parece tener un significado especial para ti», dijo Morales, su voz ahora más suave, casi inquisitiva. «Sí», respondió Javier, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. «Era de mi madre. La llevaba siempre. Pensé que me daría suerte en esta entrevista». «Lo siento por tu pérdida», murmuró el señor Morales, su mirada fija en el collar con una intensidad que desconcertaba a Javier. «¿Sabías que tu madre fue parte de esta empresa?» «Sí», contestó Javier, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Ella trabajó aquí hace algunos años. Siempre hablaba de lo mucho que le gustaba su trabajo». «Tenía un gran potencial», dijo Morales, su voz ahora un susurro, como si estuviera recordando un pasado que preferiría olvidar. «Una gran mujer. Tenía un ojo para los detalles». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en la manera en que Morales pronunciaba esas palabras que le hacía sentir incómodo. «Nunca me habló de su tiempo aquí. Solo sé que se fue hace un año». El señor Morales se quedó en silencio, sus ojos aún fijos en el collar. Javier no podía evitar la sensación de que la conversación había tomado un giro inesperado. La energía en la sala había cambiado sutilmente. La atención que antes se centraba en la evaluación de su experiencia, ahora giraba en torno a un misterio que parecía envolver a su madre. «¿Sabías que tu madre estaba investigando algo antes de dejar la empresa?», preguntó Morales, su voz casi inaudible. Javier parpadeó, tomado por sorpresa. «No, no tenía idea. ¿Qué tipo de investigación?». «Es complicado, Javier. A veces, la verdad puede ser peligrosa, y tu madre estaba muy cerca de descubrir algo que, bueno, que podría haber cambiado muchas cosas aquí». La mente de Javier se llenó de preguntas. ¿Qué había descubierto su madre? ¿Por qué nunca le había mencionado nada? La confusión lo invadió mientras intentaba procesar las palabras de Morales. ¿Está sugiriendo que su muerte no fue un accidente? El señor Morales pareció vacilar. «No quiero especular. Lo que sé es que ella estaba en posesión de información sensible, algo que podría haber perjudicado a la empresa y a algunas personas que prefieren permanecer en la sombra». Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La idea de que su madre hubiera estado involucrada en algo tan complicado y peligroso era abrumadora. «¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me está diciendo esto ahora?». «Porque creo que hay más en juego de lo que imaginas. A veces los lazos familiares pueden ser tanto una bendición como una carga», respondió Morales, su mirada aún fija en el collar. La conversación se tornó tensa y Javier sintió que la sala se llenaba de secretos no revelados. «Entonces, ¿soy solo un candidato más o hay algo más que debería saber? ¿Es mi madre el motivo por el que no me están considerando para el puesto?». Morales se reclinó en su silla, observando a Javier con una mezcla de preocupación y resolución. «No puedo darte una respuesta clara, Javier. Pero lo que puedo decirte es que las cosas en esta empresa no son lo que parecen. Hay intereses ocultos y tu madre, en su búsqueda de la verdad, se encontró en medio de un juego muy peligroso». La atmósfera se cargó de silencio durante un momento que pareció eterno. Javier, estupefacto, no sabía cómo reaccionar. La entrevista que había esperado con ansias se había convertido en una revelación inquietante. «No entiendo. ¿Por qué me está contando esto?». «Porque creo que debes saberlo. Quizás te ayude a tomar decisiones más informadas sobre tu futuro y sobre el legado que te dejó tu madre». En ese instante, el teléfono de Morales sonó, rompiendo la tensión palpable en la habitación. Él se inclinó hacia adelante para responder. «Sí, estoy en una reunión», dijo, su voz ahora fría y distante. «Dame un momento». Javier sintió que la conversación había llegado a un punto muerto. La revelación de Morales había plantado una semilla de dudas en su mente, pero el tono de la llamada lo hizo regresar a la realidad. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en otro momento», sugirió Morales, su mirada ahora más evasiva. Javier se levantó sintiendo que el piso bajo sus pies se tambaleaba. «¿Así que no soy el candidato adecuado?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Morales suspiró, su expresión cambiando a una de resignación. «No es tan simple, Javier. La competencia es feroz, y tu experiencia, aunque valiosa, puede que no sea suficiente en este momento.
pero te agradecería que pensaras en lo que hemos hablado. Sin más, Javier salió de la oficina, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de que su madre había estado involucrada en algo oscuro y potencialmente peligroso le dejaba un nudo en el estómago. Mientras caminaba hacia la salida, su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando conectar los puntos entre la vida de su madre y su propia realidad. Al cruzar la puerta de la empresa, Javier sintió que el aire fresco del exterior lo golpeaba como un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando él se sentía perdido. El collar que llevaba, ahora más que un simple símbolo de amor, se había convertido en un recordatorio de un pasado que parecía estar atrapado en un laberinto de secretos. ¿Qué había descubierto su madre? ¿Y cómo afectaría eso su camino en el futuro? Las preguntas lo atormentaban mientras se alejaba de la empresa, sin saber que la verdad estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. Javier salió del edificio de la empresa con el corazón pesado y la mente en un torbellino. A medida que se alejaba, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero su futuro parecía más oscuro que nunca. La fría brisa de la tarde le golpeaba el rostro, y cada paso que daba resonaba en su mente como un eco de su fracaso. Sin embargo, no podía permitir que la desilusión lo consumiera. Se dirigió hacia un café cercano, donde sabía que su amigo Luis solía pasar las tardes. Al entrar, el aroma de café recién hecho y el murmullo de conversaciones llenaban el aire. Javier buscó a Luis en una mesa al fondo. Su amigo, siempre optimista, levantó la vista y le sonrió al verlo. Sin pensarlo 2 veces, Javier se dejó caer en la silla frente a él, sintiéndose al mismo tiempo aliviado y abrumado. «¿Cómo te fue en la entrevista?», preguntó Luis, con una mirada expectante. «No tan bien como esperaba», respondió Javier, dejando escapar un suspiro profundo. El señor Morales no parecía interesado en lo que tenía que decir, y luego se fijó en el collar que llevo puesto, el de mi madre, y... no sé, fue como si todo cambiara. Su mirada se volvió intensa, y no sé si eso fue bueno o malo. Luis frunció el ceño, sintiendo la tensión en la voz de su amigo. «Eso suena extraño. ¿Qué pasó después?» Al final me dijo que no era el candidato adecuado. Salí de allí sintiéndome como un completo fracaso. Javier bajó la mirada, jugueteando con el collar que colgaba de su cuello. Este collar lo llevé para sentir que ella estaba conmigo, pero ahora siento que solo me recuerda lo que he perdido. «No puedes dejar que esto te hunda», dijo Luis, apoyando una mano en la mesa. «Siempre hay más oportunidades. Además, ¿qué tal si no era la empresa adecuada para ti? Tal vez hay algo mejor esperando». Javier lo miró, sintiendo un poco de consuelo en las palabras de su amigo. «Quizás», respondió, aunque su voz carecía de convicción, «pero tengo que saber por qué me descalificaron. Siento que hay algo más detrás de esto». Luis se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Por qué no investigas más sobre la empresa? Tal vez encuentres algo que te ayude a entender lo que sucedió». La idea comenzó a tomar forma en la mente de Javier mientras miraba por la ventana del café. La ciudad se iluminaba a medida que la noche caía, y una sensación de determinación crecía dentro de él. «Tienes razón. Necesito saber más», afirmó Javier mientras se levantaba de la mesa. «Voy a buscar en internet. Quizás encuentre algo sobre su historia, sobre mi madre». Los 2 amigos se despidieron, y Javier se dirigió a su apartamento. Al llegar, encendió su computadora y comenzó a navegar por la red. Durante horas buscó información sobre la empresa donde había entrevistado, y para su sorpresa, encontró un artículo que mencionaba a su madre. Había trabajado allí hace años, y su nombre apareció en un contexto que lo dejó intrigado. Su madre había sido parte de un equipo que había desarrollado un proyecto innovador, pero también había enfrentado desafíos. Uno de los comentarios que leyó mencionaba un conflicto interno en la empresa, algo que nunca había escuchado en casa. Intrigado y un poco alarmado, Javier decidió profundizar en la historia. Mientras leía, se dio cuenta de que su madre había tenido una reputación respetada, pero también había hecho enemigos. Las palabras irregularidades y conflictos de interés saltaban a la vista, y una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Era posible que su rechazo en la entrevista estuviera relacionado con el pasado de su madre en esa empresa? Con el ceño fruncido, Javier tomó un cuaderno y comenzó a anotar todo lo que había encontrado. Cada página se llenaba de preguntas y conexiones que se entrelazaban en su mente. Decidió que no podía dejar esto así.
Necesitaba hablar con alguien que conociera a su madre, alguien que pudiera darle más información sobre lo que había sucedido en esa empresa. Al día siguiente, mientras se preparaba para salir, la inquietud en su pecho crecía. Si su madre había estado metida en algo más grande, algo que había llevado a su muerte, entonces él debía conocer la verdad. Caminó hacia el parque cercano, donde había muchos cafés y lugares de encuentro, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarle. Mientras caminaba, su mente no podía dejar de preguntarse si había más que descubrir. ¿Qué había pasado realmente en la empresa? ¿Por qué había terminado su madre allí? La curiosidad se convirtió en una necesidad apremiante. La búsqueda de respuestas era más que un simple deseo. Era un impulso que lo llevaba a adentrarse en un mundo desconocido. Llegó a un pequeño café, uno donde su madre solía llevarlo cuando era niño. El lugar estaba decorado con fotos antiguas y una atmósfera acogedora, pero Javier no podía disfrutar de la calidez que debería ofrecerle. Se sentó en una mesa y pidió un café. Mientras esperaba, observó a la gente pasar, sintiéndose cada vez más ansioso por lo que iba a descubrir. En ese momento, recordó a algunos de los antiguos compañeros de su madre con los que había perdido contacto después de su fallecimiento. Decidió que debía intentar localizarlos. Sacó su teléfono y comenzó a buscar en las redes sociales, esperando encontrar alguna pista que lo llevara a ellos. Después de unos minutos, logró encontrar a una antigua colega de su madre, Clara. Sin pensarlo dos veces, le envió un mensaje explicando quién era y el motivo de su búsqueda. Con el corazón latiendo fuertemente en el pecho, esperó una respuesta. Mientras el tiempo pasaba, la incertidumbre lo envolvía. ¿Qué secretos habría escondido su madre? La idea de que había algo oscuro en su pasado lo inquietaba, y Javier no podía evitar pensar en cómo eso podría afectar su propia vida. Finalmente su teléfono vibró. Era Clara. Le respondió con amabilidad, dispuesta a reunirse con él. Acordaron verse en el mismo café donde él estaba sentado. Javier sintió una mezcla de emoción y nerviosismo, sabiendo que pronto tendría más respuestas sobre su madre y su conexión con la empresa. Mientras esperaba, Javier se preguntaba si estaba preparado para lo que iba a descubrir. La verdad podía ser dolorosa, pero la búsqueda de la justicia y el entendimiento lo impulsaba a seguir adelante. Había una conexión entre su madre y la empresa que necesitaba desentrañar, y estaba decidido a hacerlo. Cuando Clara llegó, Javier la recibió con una sonrisa nerviosa. Ella era una mujer de mediana edad, con una calidez que le recordaba a su madre. Se sentaron, y mientras comenzaban a hablar sobre recuerdos compartidos, Javier se dio cuenta de que estaba en el camino hacia descubrir una historia que podría cambiar su vida para siempre. Javier se encontraba en el salón del evento de conmemoración, rodeado de rostros que le eran desconocidos, pero que sin embargo llevaban consigo una historia compartida con su madre. El ambiente era un tanto nostálgico, lleno de risas apagadas y sombras de recuerdos. En una mesa, un grupo de antiguos compañeros de trabajo de su madre conversaba animadamente, y cuando Javier se acercó, las miradas se tornaron curiosas. ¿Eres Javier, el hijo de Clara?, preguntó una mujer de cabello canoso que llevaba una chaqueta de lana. Su voz era suave, pero había un matiz de tristeza en sus ojos. Javier asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. La mujer sonrió y de repente se unieron a la conversación otros colegas. Clara fue una gran mujer, dijo un hombre de lentes. Su voz era profunda y resonante. Siempre se preocupaba por los demás. Nunca olvidaré cómo nos ayudó en aquellos momentos difíciles. Mientras escuchaba las historias, Javier no podía evitar sentir que había un hilo invisible que lo unía a ellos, un vínculo que había sido tejido por su madre a lo largo de los años. Sin embargo, entre risas y anécdotas, algo en sus rostros revelaba una incomodidad que Javier no podía ignorar. ¿Por qué nunca hablamos de lo que sucedió con el señor Morales?, preguntó una mujer de pie, encorvando ligeramente los hombros, como si el peso de la pregunta la aplastara. La conversación se detuvo. Javier notó cómo las miradas se volvieron a él, llenas de expectación. ¿Qué ocurrió?, inquirió, su voz temblando un poco al pronunciar esas palabras. Clara había descubierto ciertas irregularidades en la empresa. Ella quería hablar, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, dijo el hombre de lentes, su expresión grave. Javier sintió que una sombra se cernía sobre él. La idea de que su madre hubiera estado en medio de un conflicto tan serio lo aterrorizaba.
¿Irregularidades?, preguntó intentando mantener la calma. ¿Qué tipo de irregularidades? No sé todos los detalles, contestó la mujer de cabello canoso. Pero había rumores sobre mal manejo de fondos y algo más. Peligroso, creo. Clara estaba investigando y cuando se enteró de lo que estaba pasando, se preocupó mucho. Por eso le dieron el despido, añadió el hombre. Ella era demasiado valiente para quedarse callada. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada palabra que escuchaba era un ladrillo que se añadía a la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. La imagen de su madre, con esa determinación que siempre la caracterizaba, se dibujó en su mente. La idea de que había luchado contra un sistema corrupto y que al final había sido silenciada era un pensamiento aterrador. ¿Y el señor Morales?, preguntó Javier, su voz casi un susurro. ¿Sabían si él estaba involucrado en todo esto? Los compañeros intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. Finalmente, la mujer de cabello canoso se animó a hablar. Él había sido su jefe, pero no era el tipo de persona que se preocupaba por lo que era correcto. Clara siempre decía que él estaba más interesado en su propia imagen que en el bienestar de los empleados. Javier sintió que algo se encendía dentro de él. La rabia y la frustración comenzaron a burbujear en su pecho. Su madre había sido una pionera, una mujer que había luchado por la verdad. Y ahora, él estaba aquí, luchando por conseguir un trabajo que quizás nunca hubiera querido. ¿Y qué pasó después?, preguntó, sintiendo que tenía que obtener más respuestas. Nunca supimos los detalles, respondió el hombre de lentes. Solo que un día Clara no volvió a la oficina. Cuando preguntamos, nos dijeron que había renunciado, pero todos sabíamos que había algo más. No creímos que se iría sin más. Javier sintió que su mundo se tambaleaba. La revelación de que su madre había estado al borde de algo importante y que su vida había estado en riesgo lo llenó de inquietud. Se preguntó si había alguna conexión entre su madre y su fracaso en la entrevista, si había algo en su pasado que lo estaba persiguiendo. ¿Debería hablar con el señor Morales?, preguntó, más para sí mismo que para los demás. No sé si eso sea una buena idea, dijo la mujer. Si él estuvo involucrado en lo que pasó, podría no tomarlo bien. Javier sintió que cada palabra de advertencia era un eco de su corazón. Era como si el destino estuviera trazando un camino oscuro, uno que lo llevaría a una verdad que quizás no estaba preparado para enfrentar. Después de un rato, se despidió de los antiguos compañeros de su madre, sintiendo que su mente estaba en una tormenta. Caminó hacia su casa, cada paso resonando con preguntas sin respuesta. ¿Por qué su madre había tenido que cargar con el peso de la verdad? ¿Qué había descubierto realmente? Al llegar a su habitación, Javier se sentó en la cama, aún con el collar de su madre colgado en su cuello. Al tocarlo, sintió una conexión con ella, una especie de fortaleza que lo impulsaba a seguir adelante. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Tenía que descubrir la verdad, y si eso significaba enfrentarse al señor Morales, estaba dispuesto a hacerlo. La noche se alzó como un manto oscuro a su alrededor. Javier sabía que al día siguiente tendría que tomar una decisión. La verdad lo llamaba, y aunque sentía miedo, también había un destello de determinación en su interior. No podía seguir siendo un espectador en la historia de su madre. Tenía que convertirse en el protagonista, y eso significaba desenterrar secretos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Con el corazón acelerado, Javier se acostó, pero el sueño no llegaba. Imágenes de su madre, de las historias que había compartido con sus compañeros, y de la figura imponente de Morales se entrelazaban en su mente. Mañana decidiría su próximo paso. Javier respiró hondo antes de entrar en la oficina del señor Morales. La puerta de vidrio estaba ligeramente entreabierta, y pudo escuchar el sonido de un teléfono sonando mientras se acercaba. Su corazón latía con fuerza. No solo era el director de la empresa, sino que además había sido el último obstáculo en su camino hacia el éxito profesional. Con el collar de su madre colgado alrededor de su cuello, sintió una mezcla de determinación y nerviosismo. Empujó la puerta con suavidad y entró. El señor Morales estaba sentado detrás de un escritorio pulcro, adornado con documentos perfectamente alineados. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Javier, pero la expresión del hombre era fría, casi indiferente. ¿Javier?, preguntó, como si no recordara haberlo entrevistado recientemente. Sí, señor Morales. Necesito hablar con usted sobre lo que sucedió en la entrevista.
Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. El director se inclinó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos. Javier notó que su postura era defensiva, como si estuviera preparándose para una confrontación. «No creo que haya mucho que discutir. La decisión ya está tomada», respondió el señor Morales con un tono cortante que dejaba poco espacio para el diálogo. «Por favor, escúcheme. Mi madre trabajó aquí, y...» Javier se detuvo por un segundo, recordando las historias que su madre le contaba sobre su tiempo en la empresa. Ella siempre decía que había algo especial en esta compañía, algo que vale la pena conocer. Morales frunció el ceño. La mención de su madre pareció incomodarlo, y Javier percibió un leve cambio en su expresión, como si una sombra pasara por su rostro. No es un buen momento para hablar de su madre. Lo que pasó fue un malentendido, dijo, intentando desviar la conversación. ¿Un malentendido?, rebatió Javier, sintiendo que la frustración comenzaba a hacerse palpable. Mi madre tenía una conexión con esta empresa que usted no puede ignorar. Llevaba este collar, dijo señalando el adorno que colgaba de su cuello. Ella siempre creía que era un símbolo de protección. El señor Morales se enderezó en su silla, la mirada fija en el collar. Javier notó cómo sus manos se apretaban sobre el escritorio, revelando una tensión que antes no había estado presente. «Ese collar», murmuró casi para sí mismo. «Ella siempre fue una mujer obstinada». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Javier, su curiosidad superando el miedo que lo invadía. La conversación estaba tomando un rumbo inesperado. Morales suspiró, como si sopesara sus palabras con cuidado. Finalmente su rostro se tornó serio, y su voz se volvió un susurro. «Tu madre estaba investigando cosas que no debía. Algunas cosas son mejor dejarlas enterradas». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del señor Morales resonaban en su mente. ¿Qué tipo de investigación había estado realizando su madre? ¿Qué secretos había encontrado que podían haber causado problemas? ¿De qué estaba investigando?, insistió, su voz temblando ligeramente. «Necesito saberlo». Hablaba de irregularidades, de cosas que sucedían entre bastidores. Pero no era el momento ni el lugar para esas revelaciones, Javier. Ella no estaba preparada para lo que podría haber encontrado, respondió Morales, su mirada gélida como el acero. ¿Y si hubiera estado en peligro?, preguntó Javier, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia una verdad aterradora. ¿Es por eso que no me dieron el trabajo? La atmósfera en la habitación se volvió pesada. Javier podía sentir cómo el tiempo se detenía, como si el aire mismo lo estuviera aplastando. Morales se pasó la mano por el cabello, como si intentara despejar sus pensamientos. «Te diré esto, Javier. A veces los secretos son más peligrosos que la verdad misma. Tu madre estaba cerca de descubrir algo que podría haberle costado la vida. Nunca lo supiste, pero estaba en una posición delicada», admitió, su voz más suave, casi melancólica. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué había estado haciendo su madre? ¿Qué había descubierto? La idea de que su madre hubiera estado expuesta a un peligro inminente lo llenó de una mezcla de rabia y tristeza. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», preguntó, su voz ahora casi suplicante. «Necesito entender». Morales se levantó de su silla caminando hacia la ventana. Miró hacia el exterior, como si buscara respuestas en el paisaje urbano. Luego se volvió hacia Javier, su expresión más suave, pero aún grave. «Porque no es algo que se tome a la ligera. La verdad puede ser un arma de doble filo, y a veces es mejor mantener las cosas en la oscuridad. Tu madre asumió riesgos, y eso la llevó a un lugar oscuro. Pero yo tengo derecho a saber», replicó Javier sintiendo que la ira burbujeaba dentro de él. «Ella era mi madre». Morales se giró hacia él, su rostro reflejando una mezcla de compasión y preocupación. «Lo sé, y no estoy tratando de protegerte de ella, sino de protegerte a ti. Lo que ella estaba haciendo, hay quienes no se detienen ante nada para proteger sus secretos». Las palabras del director resonaron en la mente de Javier, como un eco ominoso. Se dio cuenta de que la lucha de su madre no solo había sido por justicia, sino también por su propia vida, y ahora él estaba atrapado en medio de esa tormenta. «¿Dónde puedo encontrar más información?», preguntó, su voz más firme. «Necesito saber lo que estaba investigando». Morales lo miró fijamente, su expresión conflictuada. Finalmente, se acercó un poco más, bajando la voz.
Hay archivos, documentos que ella dejó atrás. No puedo asegurarte que estén a salvo, pero podrías intentar buscarlos. Pero ten cuidado, Javier. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Javier sintió que su determinación se transformaba en una necesidad. No podía ignorar la sombra que se cernía sobre su madre, ni el misterio que rodeaba su muerte. Debía saber la verdad, por su madre y por sí mismo. Gracias, señor Morales, dijo sintiendo que había cruzado una línea. La conversación había sido intensa, pero había abierto una puerta que no podía cerrarse. No me agradezcas todavía, respondió Morales, volviendo a su escritorio. La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas. Con un nudo en el estómago y el corazón acelerado, Javier abandonó la oficina del señor Morales. Cada paso que daba lo acercaba más a un abismo de secretos familiares y verdades ocultas. Sabía que estaba a punto de sumergirse en un mundo en el que las sombras eran más profundas de lo que había imaginado. Javier se sentó en la mesa de su madre, rodeado de papeles amarillentos y fotografías enmarcadas. El ambiente estaba impregnado de un aire de nostalgia y tristeza, una combinación que lo llenaba de determinación. Había decidido que necesitaba saber más sobre los secretos que su madre había estado a punto de revelar. Con el collar colgando de su cuello, se sentía más conectado con ella que nunca. La luz de la lámpara parpadeaba mientras él revisaba los documentos. La primera carpeta que abrió contenía correspondencia con un abogado. Notas manuscritas, citas y fechas que parecían desordenadas, pero que llevaban un patrón oculto. Javier sintió que cada hoja que pasaba le revelaba un fragmento del rompecabezas que había estado armado en la oscuridad. «¿Qué estabas investigando, mamá?», murmuró en voz baja, como si al pronunciar las palabras pudiera atraer su espíritu a la habitación. Mientras leía, encontró un nombre que le resultaba familiar: Fernando López, un ex empleado de la empresa. Las notas indicaban que había sido despedido por razones poco claras y que había tenido conflictos con el señor Morales. La conexión se hacía más evidente. Su madre había estado al tanto de algo que iba más allá de un simple despido. Con cada nuevo hallazgo, la inquietud crecía en su interior. Javier empezó a tomar notas, dándose cuenta de que estaba armando una historia mucho más compleja de lo que había imaginado. Esto no es solo un trabajo, es un juego de poder, pensó mientras se sumergía en un mar de información. Las irregularidades que había escuchado, mencionar en el evento de conmemoración, cobraban vida ante sus ojos. Había menciones de desvíos de fondos y contratos que parecían estar inflados. De repente su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. Era un mensaje de Luis. «¿Cómo va la búsqueda, hermano? ¿Te encuentras bien?». Javier sonrió melancólicamente al leer las palabras de su amigo. Sabía que Luis se preocupaba por él, pero en ese momento estaba demasiado concentrado en la misión que tenía entre manos. Respondiendo rápidamente, escribió: «Estoy bien, pero he encontrado algo que podría ser muy importante. Te cuento más tarde». Mientras continuaba revisando los documentos, Javier encontró un archivo con un título que le hizo el corazón latir más rápido: Investigación de fraude. El contenido era revelador. Su madre había recopilado testimonios de otros empleados que habían observado irregularidades en los informes financieros. Había incluso copias de documentos que mostraban discrepancias en los ingresos reportados y los ingresos reales de la empresa. «¿Cómo no vi esto antes?», pensó con frustración. Con cada palabra que leía, la figura del señor Morales se tornaba más oscura y siniestra. Había algo más que meras irregularidades en juego. Su madre estaba a punto de destapar una olla de grillos que podría haber hecho temblar los cimientos de la empresa. «¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no vino a hablar conmigo?», se preguntó mientras la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Decidió que tenía que confrontar a Morales de nuevo, pero esta vez con las pruebas en la mano. No podía dejar que su madre hubiera luchado en vano. A la mañana siguiente, Javier se dirigió a la oficina de la empresa, una mezcla de determinación y nerviosismo recorriendo su cuerpo. Sabía que esto iba a ser diferente. Tenía la evidencia y no iba a dejar que el señor Morales lo intimidara. Al entrar al edificio, el aire se sentía pesado, como si las paredes mismas estuvieran al tanto de la confrontación que estaba por suceder. Sin embargo, al llegar a la oficina de Morales, se encontró con una sorpresa inquietante. La puerta estaba cerrada y un letrero que decía: «Fuera de la oficina», colgaba de la manija. Javier frunció el ceño y miró a su alrededor. «¿Dónde está?», murmuró para sí mismo, sintiendo que una sombra de preocupación se cernía sobre él.
Decidido a no rendirse, se acercó al recepcionista. ¿Sabe dónde está el señor Morales?, preguntó con un tono que trataba de sonar calmado. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas, lo miró con una expresión de desdén. «No tengo idea. Se fue hace 2 días y no ha regresado», respondió sin más. La respuesta dejó a Javier paralizado. «¿2 días? ¿Por qué no me avisaron?». La recepcionista encogió los hombros. «No es mi responsabilidad informar a los candidatos». Javier sintió que la frustración se intensificaba. «¿Sabe si hay alguien más que pueda ayudarme?». «Intenta con el Departamento de Recursos Humanos», sugirió, volviendo a su trabajo sin prestarle más atención. Javier soltó un suspiro, sintiendo que la situación se complicaba. Mientras se dirigía hacia el Departamento de Recursos Humanos, su mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Por qué Morales se había ido de repente? ¿Habría algo más detrás de su desaparición? Al llegar a la oficina de Recursos Humanos, se encontró con una mujer de cabello corto y anteojos que parecía sumergida en sus documentos. «Hola, soy Javier. Vine a preguntar por el señor Morales», dijo intentando sonar lo más profesional posible. La mujer levantó la vista. Su expresión era seria. «Lo siento, no tenemos información sobre su paradero. ¿Cuál es el motivo de su visita?». «Necesito hablar sobre algunas irregularidades que encontré en la empresa. Mi madre trabajó aquí y estaba investigando algo importante antes de...». Javier se detuvo, sintiendo el nudo en su garganta. La mujer lo miró con interés. «¿Irregularidades? ¿De qué hablas?». Ella había recopilado pruebas de fraude y... Antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje anónimo. La pantalla mostraba un mensaje inquietante. «No todo lo que brilla es oro, y hay más de lo que crees». Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Miró a su alrededor, como si las paredes pudieran escuchar sus pensamientos. «¿Qué significa esto?», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que no solo había abierto una caja de Pandora, sino que también había despertado algo que quizás era mejor dejar dormido. La mujer de Recursos Humanos lo miró con curiosidad. «¿Estás bien?». Javier tragó saliva y asintió, aunque su mente estaba en caos. «Sí, claro. Solo necesito un momento». Se alejó buscando un lugar tranquilo donde pudiera reflexionar. ¿Qué secretos más oscuros ocultaba la empresa y su propia familia? ¿Estaba preparado para enfrentarse a la verdad, sin importar el costo? Mientras caminaba por el pasillo, sintió que la presión aumentaba, como si cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del que no podría regresar. Había tomado la decisión de descubrir la verdad, pero ahora se preguntaba si estaba preparado para las consecuencias. Con el collar de su madre brillando tenuemente en su pecho, Javier se sintió más determinado que nunca. Él no podría detenerse hasta encontrar respuestas, sin importar lo que tuviera que enfrentar.